Ta. Queridos amigos, qué gusto estar acá. Nos convoca un tema bastante importante y también una necesidad de hablar sobre todo lo que está pasando en este momento con respecto a las elecciones presidenciales en Colombia que están moviendo definitivamente muchas emociones, muchas energías. Está moviendo a las personas, está moviendo los colectivos, está moviéndolo todo y es importante tener la mirada astrológica como guía, como ruta y como solemos hacerlo, ¿no? Como efectivamente una mirada de lo que está pasando y de lo que está resonando con nosotros. Así que hoy pues nos convoca esto, vamos a hacer un análisis bastante interesante y minucioso tanto de la carta astral de Colombia como de la carta astral de los dos candidatos que van, que están en este momento, pues, opcionados para ser presidentes y también entender los tránsitos de cada uno y cada uno cómo resuena con la carta natal de Colombia. Entonces, vamos, mejor dicho, a enfocarnos en esto y a aprovechar el tiempo. Sigrid, pues bienvenida, ¿cómo estás? Qué rico, esto es un tema apasionante, creo que es absolutamente necesario hablar sobre política, poder poner los puntos de vista allí sobre la mesa. Nosotros nos apoyamos en las lecturas y la interpretación astrológica. Entendemos que tanto Colombia es un ente vivo, son sus gentes, es su cultura, es su lenguaje, es su manera de entender sus recursos, son sus gobernantes, es absolutamente todos. Y es importante entender que los candidatos no están ahí por casualidad, sino que resuenan mucho con este país tan convulsionado y tan en un momento tan importante, ¿no? Porque es un momento verdaderamente que junto con el mundo se están determinando muchas cosas. Colombia siempre ha sido importante, no solamente nosotros mirándonos a nosotros mismos como solemos hacerlos, sino también dentro de el sur global. Entonces creo que podemos aportar un grano, ojalá con la mente muy abierta, entendiendo. Es evidente que nosotros, cada uno de nosotros tiene una posición política, así quiera ser lo más que dijera yo, diáfano y limpio en su interpretación. Nosotros procuramos serlo. Y vamos a mirar mucho lo que es la sombra y la luz y obviamente el potencial. Sin embargo, el potencial de desarrollo de una nación se observa en sus actos igualmente en los candidatos. No podemos decir este es el potencial y creer que la hadita mágica va a poner su varita allí, sino que vamos viendo también contrastándolo contra una hoja de vida o unas acciones, un historial que tiene cada uno de ellos, y eso es importante también ponerlo sobre la mesa porque la astrología no es un tema abstracto, es un tema sobre el cual hablamos, es el espejo del cielo de lo que sucede aquí, de lo que nos sucede a los humanos en la Tierra. Entonces, Totalmente. sin sin más ni más, voy a compartir. Les queremos contar que igual esto lo hemos preparado de verdad con bastante tiempo para presentárselos, digamos, lo más puntual y tomar los temas, digamos, como los trazos más particulares que podemos ver de toda esta configuración. Entonces, si quieres, ve ahí al inicio de la presentación, Colombia desde el cielo. Entonces, bueno, Las arranquemos pues. elecciones presidenciales. Muy bien. Entonces, como nosotros les contamos, parte de lo importante ha sido entender la naturaleza de Colombia, ¿no? Colombia entendiéndolo como un organismo vivo que tiene un territorio, que tiene unos límites, que tiene una presencia, un carácter, un corazón, un sentir profundo. Y evidentemente esa es de las cosas que más se revelan en una carta natal y en una carta natal de un país. Colombia nace el 21 de julio de 1810, sí. Nace a las 3:35 de la mañana. Sí, sí, sabemos que el 20 de julio es el día en donde en realidad está establecido que nace Colombia, pero la Carta Magna la firmaron ya entrada la madrugada, de manera que esto también pues nos da como un toque y y un poco un contexto de cómo estaban los personajes cuando firmaron esta carta. Tenemos una carta que tiene un ascendente Géminis, cuyo regente está en Mercurio.
tenemos dos planetas más y un punto importante que vamos a estar tocando constantemente, como son Marte, el Sol y Lilith, muy pegadito del Sol, todos en Marte. Tenemos una luna ariana que maneja los planetas en el signo de Cáncer. Había dicho en el signo de Marte, no, en el signo de Cáncer, perdón. Cáncer. Ujú. Creo que me había equivocado. Una luna muy angular que finalmente es una visión que nos muestra cómo somos en general. Es una luna ariana, muy combativa, muy presente. También en el medio cielo tenemos un planeta que, si bien no hace parte, digámoslo así, de la tradición, cuando los planetas transpersonales se ubican en los ángulos pues expresan su energía a todo taco y verdaderamente Plutón en Piscis en nuestra carta natal, pues digámoslo así, es como si detonara toda su potencia sobre la carta y esto me parece que es muy importante de mencionar. Tenemos una conjunción que en este año se repitió en la casa 10, es decir, es una conjunción Saturno-Neptuno que se da cada 36 años. La última vez estuvo en la casa 7, la de los enemigos declarados, y en estos momentos o el 20 de febrero inició su ciclo de conjunción para seguir los próximos 36 años y lo hizo en el grado cero de Aries, allí muy cerquita de nuestra luna. Entonces tenemos varios ingredientes que nos parecen importantes. Si te parece, voy a pasar a la siguiente y te dejo la palabra para que vayamos hablando. Varios ingredientes de esta receta, ¿no? Que configuran, o sea, cuando nosotros miramos una carta de un país, estamos viendo tendencias colectivas, tendencias inconscientes, cómo se construye la personalidad, digamos, cuáles son los manejos de los recursos, cómo se construyen las relaciones, las interacciones, es decir, todo esto que bajo un territorio, estado, nación, etcétera, nos identifica como colombianos o el país que sea. Cuando analizamos una carta, pues vamos a ver todas esas dinámicas y esas tendencias, ¿no? Así como cuando vemos una carta personal, estamos viendo tendencias y dinámicas colectivas, perdón, conscientes o inconscientes, acá lo hacemos y lo vemos eso mismo en un nivel colectivo. ¿No? Entonces, cómo eso pues nos atraviesa. Entonces, si te parece, pues empezamos por el ascendente en Géminis, que tiene que ver justamente como con esta máscara y con esta forma en que el día a día transcurre también y nos, digamos, como que nos ponemos esta identificación, ¿sí? Para nombrarnos, para entendernos, para reconocernos de una manera básica, como lo hace el ascendente. La energía geminiana es una energía que nos identifica mucho como colombianos en términos de que somos amigueros, hablamos del uno, hablamos del otro, queremos estar, que nos gusta pues encontrarnos, compartir en distintos grupos, con distintas personas. Esos son como características generales. Sin embargo, Géminis, como energía, digamos, tiene que ver siempre con la polaridad en constante movimiento, dos puntos, dos polos que tienen que coexistir y moverse, ¿sí? Constantemente, ojalá para llegar a una síntesis y ahí es donde se integra la energía sagitariana que está enfrente, pero si eso no pasa, vive en una dualidad, ¿m? Vive en una separación, vive en una fragmentación y muchas personas están diciendo pues que justamente estas elecciones están abriendo como una grieta en la sociedad, en el tejido colombiano porque están haciendo que estemos muy polarizados. Sin embargo, si uno lo ve, esto es parte de nuestra historia. O sea, pensar que esto sucede en estas elecciones 2026 es realmente muy anacrónico porque si nosotros miramos hacia atrás tenemos esas dualidades, conservadores, liberales, godos, ¿no? Sí, como que todo está muy organizada esa dinámica en términos de polaridad y que cuando se intenta hacer una síntesis, ¿sí? Un acuerdo nacional, un tema de paz o alguna síntesis, vuelve otra vez luego como a imponerse esa misma dinámica. Y eso es interesante de nuestra relación. Entonces, Total. bueno, eso puedo decir como del ascendente en Géminis. ¿Qué más dirías tú?
Bueno, Géminis es un signo de aire, es un signo social, es un signo que le gusta el intercambio de la información. Nos caracteriza mucho, somos un país plural, lleno de etnias, lleno de razas, de mezclas. Somos de los países latinoamericanos que se mezcló ampliamente, en donde aquí coexisten todos en distinta manera, ¿no? Tenemos una variedad de geografía que hace además que tengamos unas idiosincrasias muy diversas y yo creería que eso también es como parte de esa riqueza geminiana. Géminis es plástico, es adaptable, le gusta compartir, como dijiste, es dicharachero, alegre, ¿no? A veces escurridizo, oh, sí, yo soy un poquito así, ay, no, pero a veces soy también un poquito asá, ¿no? Es como esa posibilidad que encuentra Géminis de poderse adaptar para poder estar en presencia en distintos escenarios. Entonces, esta dualidad que tú mencionabas, Geminiana, me parece que es sumamente importante y que verdaderamente es parte de nuestro carácter y como nos mostramos al mundo, ¿no? La gente dice, Colombia está de moda y Colombia está de moda es porque la gente es queridísima, amable, gentil, es chévere, la gente colombiana es chévere. Sin embargo, yo aquí también saltaría a darle, empezar a darle esos matices, porque pues no todos los ascendentes Géminis son iguales y siempre tenemos que ver el regente del signo que estamos trabajando. Y el regente de Géminis es Mercurio. Y Mercurio está posicionado en Cáncer en la casa uno. Es decir, cuando nosotros decimos que somos un país que habla mucho, estamos hablando también de un lenguaje puramente emocional. A ver, córrase de un lenguaje emocional, un lenguaje que nos habla de la pertenencia. En casa uno es una referencia constante interna nuestra, nos describimos, nos hablamos, nos miramos al espejo, estamos todo el tiempo en una adaptación de nosotros mismos, pero lo hacemos mucho desde el mundo emocional, el mundo psíquico. Cáncer en particular de los signos de agua es el que nos habla de la pertenencia, de la memoria, de la familia, de lo que nos es conocido, de la pertenencia sobre todo, y esa palabra la vamos a traer muy a colación en este video, porque francamente, teniendo tres planetas dentro de este signo canceriano, es algo muy, muy característico. Em, Sí, creería que eso es como un poco lo que queremos mirar. Mercurio no tiene dignidad en los signos de agua. Tiene una expresión, evidentemente, es intuitivo. Mercurio quiere comunicar, pero lo dicho, comunica a través del afecto, la pertenencia es lo más importante. La adhesión, la cohesión es más importante, sobre todo que las ideas, muchas veces. Yo pensaría que a veces Colombia cree que tiene grandes ideologías, pero lo que tiene es el que está adentro y el que está fuera del círculo de pertenencias, ¿no? Hay unos dichos que también dicen, no, es que los terribles son las roscas, es no pertenecer a ellas. Y esa es una frase que es muy geminiana, muy del entorno cotidiano y que habla mucho de eso, ¿no? O sea, es pertenecer o no, yo estoy de ese club o no. A mí me gusta ¿qué? El coso de fútbol de tal sitio y entonces yo pertenezco a los que me entusiasmo. Es que yo de fútbol no sé mucho, pero pues cuando tienen una pertenencia y cosas así son sumamente importantes. Y sin embargo, también nos damos cuenta en estas épocas de elecciones que coinciden con el Mundial, que cuando nos dicen colombianos, pues buscamos ser todos al mismo tiempo. Pero cáncer es un signo mudo. Entonces, tú y yo, cuando preparábamos esto, también hablábamos de lo evasivo que puede llegar a ser las conversaciones en Colombia, ¿no? Las cosas no se nombran, no va y si el diablo se ponga bravo, em, te invitan a un lado y tú no puedes decir que no, entonces dices, sí, tal vez yo caigo más tarde, claro, nos vemos, yo te llamo, son todas frasecitas sueltas que lo que pretenden es no herir al otro, permitirle la expresión del afecto, o sea, no es por mala gente que no hablemos, sino porque no tememos herir al otro y que el otro nos saque de sus afectos. Entonces, cuando nosotros actuamos y pensamos y nos comunicamos desde ese lado, pues evidentemente echamos en el basurero todas las conversaciones importantes que pueden llegar a generar fracturas, ¿no?
¿Cómo entiendes tú ese Mercurio y cómo podríamos expandir un poquito esa idea que es tan importante en Colombia? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que ese Mercurio, es que en realidad es Mercurio, Marte, Sol y Lilith, ¿no? Lilith pues no lo entendemos como un planeta, pero es una energía que está bastante fuerte en Cáncer y que marca la construcción también de la identidad en torno a lo que tú dices, la pertenencia, la familia, los valores tradicionales. Pero cuando nosotros vemos nuestra carta, vemos el sol ubicado en la casa 2, ¿no? Y es una identidad que también se construye con, con esta bondad, yo diría, de los recursos que tenemos, de los distintos territorios, de los alimentos que son importantes, de los platos típicos, ¿no? Que para algunos pues pueden ser un manjar y para otros pueden ser un potaje carcelario, no importa, pero construimos la identidad en torno a estos recursos, pero a mí lo que me llama la atención ahí es la participación también de Lilith, o sea, es decir, muchas de nuestras funciones básicas, como Mercurio, la comunicación, como Marte, el tipo de acción, como el Sol, que nos da una identidad, están en Cáncer, pero cuando vemos a Lilith, pues me llama la atención que en esa trasescena que es Lilith, em, nos hable en el signo de Cáncer, ¿sí? De lo que no pertenece, de lo que se excluye. O sea, es curioso que un país que le importa y que se construye a sí mismo en torno a este tema de, ok, aquí pertenecemos, somos colombianos, estamos en esto, nos identifica esta región, nos identifica, bueno, Colombia también valga la pena decirlo, es un país muy regionalista. ¿Sí? Y también es muy como centro-periferia, ¿no? Bogotá en el centro, los centros de las ciudades y la periferia en la periferia. Y donde está la periferia, pues están los olvidos, están los excluidos, está lo que nadie quiere ver, la pobreza extrema. Lo mismo pasa en las ciudades, ¿sí? Pero es como muy construido en torno a centro y periferia, ¿m? Centralista totalmente. Y yo siento que ahí Lilith también entra a hacer su papel que es también traer eso que se excluye, que no pertenece y que nos habla también, digamos, en términos, por ejemplo, de desplazados, de desplazamientos. ¿M? Colombia en un momento resultó ser el país como con, el segundo país con mayor desplazamiento forzado del mundo. En años recientes, ¿sí? Eh, y es todo esto que lo que los muertos, todo esto que está como al margen, que no se quiere integrar, ¿sí? Pero que hace parte también de lo que somos. Y eso me llama mucho la atención porque a propósito de lo que venías exponiendo, es hablar de un país canceriano cuya sombra, o no sé si la sombra, pero sí cuya construcción se ha hecho también en torno a algo que no queremos ver y que se relega, ¿sí? Que se deja allá, al borde. Y es que aquí está en la presentación Sol Lilith. Esta es una conjunción que va a ser muy importante para el análisis que estamos haciendo porque justamente se está activando en estos momentos se ha venido activando en estos momentos de elecciones, no en vano, pues como que el sol ilumina, el sol irradia, Lilith es un punto oscuro, es un punto de fuga, es el punto por el cual la luna en su órbita, que no es circular, ¿sí? Sino en su órbita se iría. ¿M? Entonces, como que el sol irradia y dice como, uy, no, mejor no miremos esto, mejor esto, allá, esto no es conmigo. ¿M? Y Total, si es total. conmigo. Sabes que me haces pensar también no solamente en los personajes que son olvidados, en estos que están en la periferia, los desplazados, los pobres, los que no importan, los nadie, como no, los nombran muchas veces, sino que me parece que también es una manera de excluir partes de nuestro carácter, ¿no? Fíjate tú que en Colombia nos decimos que somos alegres, cariñosos, hospitalarios, resilientes, luchadores. Somos una maravilla, gente queridísima, gente divina, pero también somos tramposos, también somos el aprovechado, también em, somos cizañeros, somos chismosos, tenemos muchas características
como cualquier nación, porque todas las naciones tienen, así como las personas tienen cosas chéveres y cosas que no son chéveres, ¿no? Entonces, cuando Colombia gana un partido, entonces todos somos colombianos, pero si hubo unos destrozos en las tribunas de un partido, entonces ellos son los colombianos que hicieron eso, yo no, esos, yo, a mí no me identifican, yo no soy eso. Y resulta que la identidad colombiana está fragmentada porque trata de esconder esto que no es tan bonito, ¿no? O sea, es como esconder el niño bobo de la familia, no salga, no diga pendejadas, aprenda a comer, que la gente no diga que es que aquí no se come bien. eh, Hay una serie de situaciones que muestran una cara, que ese es el sol que en cáncer, patriota, que el nacionalismo en pleno en estos momentos sí que está requete exaltado, tanto por las elecciones como por el fútbol, la camiseta amarilla por todos lados, pero cuando hay gente que no la está usando bien, entonces esos ya no son, y la gente los expulsa inclusive de su propia conciencia, ¿no? Es como si este no pertenece ni a mi familia, no es del barrio, no, no es del colegio de mis hijos, ¿cómo se le ocurre? O sea, es como la vergüenza, ¿no? Ahí hay algo que es vergonzante y que se echa entre el basurero. Entonces, eso me parece pues es importante y lo vamos a tocar. Quisiera saltar a este Marte en cáncer, que también es bien particular, ¿no? Marte está en caída en cáncer, o sea, Marte no le va ni cinco bien en cáncer. em, pero tiene una correspondencia directa con la luna en Aries que está en casa 10. La luna es el sentir de un pueblo y es el pueblo mismo, son los mecanismos reactivos en su comportamiento colectivo, y al estar en casa 10 es algo que es profundamente visible, ¿no? Nosotros aquí pusimos, están en recepción mutua. ¿Por qué? Porque Marte está en el signo de la luna y la luna está en el signo de Marte, en Aries. Entonces, ellos están no por orbe, no están en cuadratura por signos porque Aries y Cáncer están en cuadratura, pero es como una reforzamiento, una colaboración forzosa que tienen allí, ¿no? Yo tengo que colaborarle porque usted está en mi casa y usted, y el otro dice, sí, yo también le tengo que colaborar. Entonces hay una vez es una efervescencia, algo que se impulsa mutuamente, ¿no? El estar constantemente a la defensiva, el espíritu luchador del colombiano, el salir adelante, abrirse paso a machete, pero también a punta de codazo, ¿no? La acción está motivada precisamente para la preservación, para sostener el núcleo, para que a mi familia no lo toquen, yo lucho por lo mío, que el resto se pierda y pinte un bosque y se vaya. O sea, es como una colaboración mutua, pero que a veces también se exacerba mutuamente, ¿no? Entonces, si bien hay una colaboración que no está ni cinco mal que haya una cierta colaboración. La tensión entre estos dos es muy expresa en nuestro país y desgraciadamente, así como somos reconocidos por ser un país absolutamente maravilloso, también se nos reconoce por ser uno de los países más violentos, por lo menos en Latinoamérica, que no quepa la menor duda, ¿no? Entonces, creo que eso es absolutamente importante de reconocer dentro de nuestro carácter y algo que también en estos momentos creo que con los candidatos se pone en ese relieve geminiano, ¿no? La guerra o la paz, matar o sostener al otro, proteger al desprotegido o quitarlo del camino porque es un vago que no trabaja. O sea, ¿cuál es esa dualidad que nos hace actuar de manera violenta en este lenguaje de protección de lo nuestro, de la patria, de defendernos, que me parece que es sumamente importante? Totalmente. Y es que ahí vemos, digamos, otros puntos de la carta, como por ejemplo Plutón en Piscis en el medio cielo, un Plutón también angular que tiene mucha fuerza.
que hace que también seamos visibles, ¿no? Ante el mundo, como desde la energía plutoniana que tiene, que es tanto la muerte, la violencia, el arrasar, pero también tiene un proceso de purificación, de limpieza, ¿sí? De transmutación. De recursos ocultos y demás. Y ese Plutón en Piscis en el medio cielo pues nos hace pasar por ciclos constantes, ¿no? De renacimiento, de muerte y renacimiento, pero también nos habla, digamos, de esa sensibilidad, es un signo de agua también, al igual que cáncer, como lo estábamos hablando, que está pues permeada por el poder y por la muerte, ¿no? Con Plutones. Plutón es drástico, es el poder lo ejerces o se ejerce sobre ti. Y en ese sentido, esto habla también de los abusos y los excesos del poder, por ejemplo. ¿M? Y nos habla de cómo, y tú y yo lo comentábamos, cómo estas dinámicas de muerte, de abusos, se vuelven totalmente naturalizadas, hacen parte de un paisaje, del entorno, están allí, se institucionalizan incluso. ¿Sí? Y se vuelve algo del día a día. Entonces esto es también aparte justamente porque cuando a veces uno habla con personas que vienen de otros lados o amigos que están en otros lados, pues no entienden, ¿no? Cómo se desangra el país y cómo las oleadas de violencia y como un conflicto de tantos años y como incluso que el referendo, entonces que ganó el no, y entonces que el referendo, o sea, como uno dice, o sea, la gente no lo entiende. Uno dice, no, es que tú tienes que estar ahí para entenderlo, pero sí, se vuelve algo totalmente naturalizado. Creo que es como si el medio cielo nos diera este sufrimiento pesiano que es como inevitable, ¿no? Como si toca vivir con él, pues toca vivir con él, entonces lo convertimos en paisaje, como bien dices tú. Y también en este análisis, cuando mirábamos ese Plutón allí angular, es bastante importante entender que no solamente se trata de los gobernantes, si bien está en el medio cielo que gobierna la casa 10 que es la de los gobernantes, podemos hablar de todos los círculos sociales o de todos los grupos en distinto tamaño en donde se ejerce el poder plutoniano, ¿no? Lo plutoniano es lo oculto, el poder, la dominación, la manipulación, lo oscuro, lo difícil. Claro, tiene un potencial de renacimiento. Nadie ha dicho que no, es que eso está, para eso está la conciencia y el proceso de maduración, tanto individual como de un país. Pero en principio, Plutón nos está hablando de la destrucción. Y en Piscis es una cosa diluida, ¿no? Estos entramados y entidades de poder que se mueven indiferenciadamente, que no se pueden agarrar, que como que se escurren entre los dedos, porque Piscis hace eso, ¿no? Borra los límites de lo visible. Entonces, Plutón allí es una existencia que nos abarca a todos, ¿no? Dentro de una iglesia, dentro de una familia, el poder plutoniano existe. Dentro de una ciudad, el sistema de gobernanza de una ciudad, la región tiene poderes plutonianos, evidentemente, en todos los ámbitos, lo podemos convertir desde la familia hasta el ámbito más grande que es la nación. Hay como un manejo del poder que es impresionante. Y es que hay historias, ¿no? Yo veo películas en donde el padre se convierte en esa presencia que cuando entraba a la casa o entra a la casa hay un silencio absoluto. Estamos hablando de aquel que castiga, que hace, no porque sea el padre ni la figura masculina, ahorita no lo tomen literalmente, sino porque hay un poder allí que es invisible, que se le pasa el plato con cuidado para que no se ponga bravo, que puede llegar a haber una expresión de violencia grandísimo y que se hace natural. Todo el mundo convive con eso. Llegó el fulano al pueblo y entonces es el capataz, es el que da rejo, es el que pega un par de tiros al aire, es el que muestra que es el bien macho y es el que domina y entonces todo el mundo corre. En las tiendas le sacan la cerveza, el aguardiente, entonces hay un poder allí que es increíblemente tácito y al mismo tiempo presente, porque Plutón hace eso, ¿no? Es incisivo, está allí presente, es como una espina que tenemos todos clavados, pero tenemos un lente un poco difuso, que es lo que es Piscis. Entonces, Plutón, para la carta colombiana, Plutón saca a la luz también todo aquello
todo aquello que también vemos lo de Lilith, ¿no? O sea, la sombra. Es como si la sombra fuera como, o sea, si no lo entiende, venga, yo se lo pongo en plastilina, se lo pinto ahí en la enfrente. Esto es lo que hay, ¿no? Inclusive se lo pinto, Piscis, artísticamente. Plutón, ¿quién es? ¡Buah! El ente que destruye absolutamente todo y que está presente en todos los ámbitos de Colombia. Nuevamente, estamos mirando muchísimos niveles, amamos nuestro país, es espectacular, por eso estamos haciendo esto. Nosotros, si hay algo que creemos, es en Colombia, en su gente, en sus recursos, en su capacidad de producir, en su capacidad de florecer, en la capacidad de darnos la mano como Géminis, en la expresión de cuidarnos todos mutuamente, pero ojalá no con ese Marte Luna que se dan en la jeta todo el día, sino verdaderamente desde lo genuino. Pero es evidente que el retrato que nos presenta la carta es sumamente descriptivo, sumamente descriptivo. Sí, total, total. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, si vemos a Júpiter, Júpiter está en la casa 12. Decimos que la casa 12 a veces nos hablan de unas reservas de energía o de temas que están como descansando en ese inconsciente profundo y que puede, digamos, encontrar una vía de salida en algunos momentos particulares, pero no es algo que sea como tan visible. Sin embargo, es un Júpiter en Tauro y Tauro es un signo de tierra, es un signo totalmente concreto, material, ¿sí? Y ese Júpiter en Tauro, pues Júpiter tiene que ver también con la fe, con la esperanza, con los fanatismos. eh, en este signo de Tauro se vuelve, se materializa y en la casa 12 pues se convierte en algo que por un lado yo siento que puede tener que ver también con ese realismo mágico que caracteriza a Colombia, ¿no? Que pues bien lo plasmó Gabriel García Márquez como en su obra, pero que en realidad hace parte de nuestra tradición, de creer en los agüeros, de ponerse la medallita, de echarse la bendición, pero también es esto de a Dios rogando y con el mazo dando, o no sé, vienen estos dichos que representan mucho como estas ideologías y estas creencias. Que lo van a arreglar todo, que lo van a salvar, que en algún momento todo va a estar bien, que si las cosas no pasan, pasan por algo, Dios proveerá, ¿sí? Que en realidad le pueden depositar ese poder o esa fe y esa esperanza en algo mágico o externo que me va a salvar o que va a resolver o que va a encargarse de, ya sea Dios, ya sea un líder, ¿sí? Pero que despierta también ese fanatismo. Y siento que somos un país que tiene esa tendencia a depositar esperanza en figuras salvadoras, ¿no? Figuras que vengan y pongan orden, figuras que vengan y o nos salven de la pobreza, o nos salven de la inseguridad, o nos salven, ¿sí? Y que venga y nos dé un sentido y una orientación de vida. Total. Ese Júpiter es protector en todo caso, ¿no? Y francamente en Colombia, yo me acuerdo de ese dicho que decían que Colombia es uno de los países más felices del mundo. Y yo decía, claro, yo entiendo perfectamente. Y nos reíamos mucho en la familia cuando decíamos, ¿por qué? Porque es que cuando uno llega a la casa, voltea y dice, ay, gracias a Dios, llegué vivo y sano. Y saca el celular y dice, y hasta con el celular, ¿no? Entonces ese Júpiter en Tauro que se alegra de la vida porque es algo que lo lleva, le da sentido. Júpiter es el protector que cuando nosotros pasamos por situaciones de tanta violencia como se pasan en Colombia, si no fuera por estas creencias, por esa religiosidad, por esa fe y esa esperanza profunda que tiene el colombiano, pues yo creo que no podría ni siquiera sobrevivir, o sea, y no solamente, sino que nos convertiríamos en unos zombies. Entonces Júpiter es un protector. En la casa 12 es como dices tú, es una reserva, es una cosa hermosa, se deposita, ¿no? Hay gente que le hace la novena en el Divino Niño para que se me cumpla y pueda comprar el apartamento. Entonces se le echa la bendición al niño que va a salir de la casa, pero también al sicario que va a ir a matar, porque pues hay un cierto protector que está allí externo que me va a hacer el favor y lo materializamos, ¿no? A mí me gusta mucho en las esquinas, uno se compra un chicle, le paga unos pesos al señor que está cantando en la esquina y que Dios lo bendiga. O sea, es algo que
que tiene esa dualidad nuevamente también que es muy bonita y que nos llena de sentido y de amorosidad. Y lo que tú decías me cae súper en gracia porque pues es regente de la casa 10 que está en Piscis y es regente de la casa 7 los enemigos declarados, ¿no? Entonces, si lo vemos en una dinámica de relacionamiento, casa 1 7 es el otro el que me va a salvar. Él me va a sacar de la casa y me va a sacar de la pobreza, ¿no? Ese es el otro el que me va a ayudar a hacer estos. O es el gobierno el que me va a ayudar y me va a salvar, porque sigue siendo un depósito de esperanza que se proyecta en esos campos del cual es regente. Entonces lo miramos como genérico, Júpiter como protector, pero si lo miramos las casas que rige, es un retrato vivo de lo que somos, ¿no? Esa tendencia a depositar, como dices tú, la esperanza y la fe en el otro, ¿no? Y creo que tendría un potencial hermoso cuando nosotros logramos introyectar y el proceso espiritual de la casa 12 que se trabaja en astrología moderna, pues nos podría ayudar a eso y si es entender desde de que esa religión no es externa, no es Dios el que Dios proveerá o si Dios quiere, sino yo proveeré, Dios proveerá a través de mí. ¿Qué tal? ¿No? Porque yo soy parte de esa chispa divina, yo soy parte de la energía que permite eso. Con un amigo en un chat de estos, en donde hay full intercambio, él decía, Dios proveerá y las cosas, todo tiene su razón de ser. Y yo le decía, pues yo la verdad, sí, dicha creo mucho en esta frasecita, yo no soy religiosa, hay que decirlo, yo no soy religiosa, yo particularmente, pero Dios también nos regalaron esas frases que decía, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, cuando yo digo que la gente voltea y dice, y Dios proveerá, no, su merced mirando Netflix y esperando pues que le llegue la lotería, no, es que lo mínimo es comprarla, hermano. Y si la tiene que comprar, tiene que pagar por ella, o sea, tiene que colaborarse de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que ese podría llegar a ser un buen potencial cuando nosotros reconocemos ese Júpiter como un protector, pero lo convertimos en parte nuestro, aunque no lo veamos porque la casa 12 es como aquí el fantasmita, ese cuarto oscuro que está detrás de nosotros en donde tenemos la estampita y seguramente la Virgen y todas las veladoras puestas para que me vaya bien en el examen, me reconozcan en el trabajo, me den un aumento, me lleguen clientes. Todas esas cosas mágicas que yo también hago. Yo no digo que yo no las hago porque pues bañarse con hierbas dulces y después con hierbas o al revés, primero las amargas, luego las dulces, prender, no, todos estos procesos que hacemos y que tú también trabajas, tú tienes ese Neptuno sobre el ascendente que te da esa magia y ahí está también, pero es también convertirlo en un proceso interno y hacerse cargo. Entonces eso me parece interesante. Y es que salta de una vez a este Saturno-Neptuno, porque Júpiter tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. En la casa 6 tenemos a Saturno y Neptuno, la conjunción de la que estábamos hablando al inicio. La casa 6 pues, es una casa que nos habla del funcionamiento de lo que sostiene la vida, ¿no? En términos de funcionamiento de instituciones, en términos de la organización, ahí entran los sistemas educativos, ahí entra la burocracia, ahí entra los sistemas de salud. O sea, la casa 6 es finalmente todo lo que por hábito y en orden puede sostener pues a un país, ¿no? Entonces, efectivamente me parece interesante que esté esta conjunción Saturno-Neptuno, porque como sabemos, Saturno, pues Neptuno son dos principios muy diferentes. Saturno busca una estructura, una eficiencia, un control, una jerarquía, busca optimizar recursos. Saturno, digamos, es la ley, es el orden, ¿sí? Y Neptuno disuelve, y Neptuno lo hace difuso, y Neptuno también yo creo que en nuestro país tiene que ver mucho con que detrás de esas estructuras que están montadas, por ejemplo, a nivel de cómo funciona el Estado, se mueven cosas que son totalmente invisibles, aunque también se materializan, porque Saturno lo materializa, curiosamente y paradójicamente, pero esos poderes, esto que lo vuelve poroso, que hace que a veces sea algo totalmente permeado y difuso por otros tipos de intereses y otras cosas, ¿no? Entonces,
al servicio de quién funcionan las instituciones, para qué están. Algo que ha pasado por lo menos desde los 80 para acá en Colombia, pero que siempre ha venido pasando casi que desde la fundación de la nación, tiene que ver con esto, ¿no? Con el saqueo, con el robo, con la corrupción, con que, o sea, yo cuando hablo de algo corrupto, hablo de algo que está corroído, ¿no? ¿Y qué es lo que está corroído? Pues la materia de la que está hecha el metal o lo que sea se volvió poroso, se oxidó, se pudrió. ¿Sí? Entonces, esa es la corrupción y esa es uno de los grandes males que tiene y está en la educación, está en la salud, está en todos esos microsistemas que sostienen la sociedad. ¿Cómo lo ves Qué, tú? qué fuerte, ¿no? Es una conjunción que nuevamente podría llevarnos a la ilusión de la creación de instituciones para el bienestar sagitariano, porque está en Sagitario, al crecimiento, para la educación. Es como que nos diera la sensación de que pudiera haber una gran idea de nación, además una gran idea, lo digo porque pues en Sagitario todo se vuelve grande, una gran ilusión, una gran inspiración, una gran cohesión, todos términos muy de Neptuno, y que se convirtiera en realidad a través de Saturno. Sin embargo, la historia, cuando la contrastamos, pues es esa zona gris que dices tú, ¿no? Son las leyes que existen en Colombia, porque existen en Colombia, existen muchas leyes, pero que no se aplican, es esa doble contabilidad, es esa contratación ficticia o que unos recursos se van por aquí y otros se diluyen por allá. Entonces, la institución que regula sí existe y en este año salió a relucir también, ¿no? Esas instituciones que regulan existen, pero son tan porosas como dices tú que se le escapa la plata por entre todos los poros y siempre hay personajes que no se logran agarrar, que los archivos se queman, que la información no apareció, que el fulano nunca estuvo. O sea, es como esta versión de la vida que se le escapa entre las manos. Y eh, todo esa conjunción que en febrero salió a la luz, en febrero ya venía gestándose, iba pasando una conjunción que se dio en los últimos grados de Piscis, muy angular en el medio cielo de Colombia, ¿no? Y luego en Aries se hace visible a través de un trígono. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es chistosísimo porque pues hay gente que voltea y dice, es el colmo, la corrupción, ¿cómo está en esos momentos? Pero a ver, Dios mío, puede que de pronto antes usted no se diera cuenta, pero las cosas siempre han sido corruptas en este país. Siempre se le ha puesto la platica a este para que me agilice el trámite, se le hace un regalito al señor del banco porque se ha portado como tan querido conmigo, son cositas, o sea, son cositas que parecen buena gente, pero en el fondo es un sistema aceitado de corrupción que permea la sociedad en su funcionamiento en general, ¿no? O sea, es una cosa importante. Júpiter también pensaba que podría llegar a ser cuando está en casa 12, ¿no? En esa cúspide, además, porque él está en la cúspide de la casa 12, eso hace que estos puede representar a los grandes terratenientes, a los poseedores de las tierras, a los que dominan la situación, esas pequeñas entidades que funcionan y que están corruptas, corroídas por esos, porque pues en un pueblo la notaría baila alrededor del terrateniente, del que más plata tiene, del influyente, del político, del que salta, ¿no? Hasta del señor cura, porque Júpiter también representa el clero. Entonces es interesante ver cómo cuando es el dispositor, ese Júpiter que está en una casa de los enemigos ocultos, uno dice, ok, sí, es un potencial de esperanza, pero también están allí aquellos que permiten el desangrarse de esas instituciones en casa 6, ¿no? Y que Y muchos, por ejemplo, no eso, pagan impuestos. entonces eso es importante. Júpiter además es voraz, a mí me encantó cuando hablábamos Mm. tú y yo que nombrabas esta palabra, es goloso, es voraz, nunca queda suficiente, quiere más y es cuando planteamos la frase del riesgo de la acumulación y
y defender esos privilegios acumulados, ¿no? Hoy en día con la tierra, entonces se le tocó quitarle la tierra, una tierra que habían comprado a precio de huevo porque había habido desplazamiento, entonces ahora se empiezan a devolver las tierras, entonces esa amenaza sale la luna allí a relucir tan fuertemente. Sí, total. Pues bueno, Bueno, eh, solamente esto último que teníamos en lo femenino en la carta, que si bien en estos momentos tal vez sea o no sea importante, era como ver esta madre combatiente como la figura, digamos, estamos un poco en las imágenes de la ujú, luna en Aries. Y con Venus en Virgo, que la tenemos en el grado cero, un grado sumamente importante en todos los signos, es divertido, ¿no? Porque las mujeres colombianas son conocidas como divinas, espectaculares, pero también son altamente producidas, ¿no? Y hay videos chistosísimos cuando dicen, ¿usted quiere una mujer colombiana? ¡Ay, eso le sale caro, mijo! Porque la uña, el pelo, la pucheca, el estiramiento del botox, esto, súbasela a estos, no me alcanzaron las cejas, o sea siempre hay una versión en la mujer que siempre hay algo que arreglar y eso es muy, muy virginiano, ¿no? Señala el error. Si estás divina, ay, pero es que tengo un gordito aquí que me molesta, pero es que tal cosa, ¿no? Entonces siempre está tratándose de arreglar. Es como si las mujeres que son visibles, están en casa 3 que participan de las conversaciones, que se exaltan en la casa 10 porque Venus se exalta en Piscis, que podría llegar a ser ese poder detrás de los, ¿no? Detrás de los grandes, o que participan en las conversaciones, muchas periodistas, muchos estos, todas divinamente peinadas, arregladas, la uña perfecta, el muñequito, no muñequito, la uña fina, la uña no fina, ¿no? Todo esto va muy bien ahí, ah, pero siempre hay esta sensación de que le falta perfeccionamiento. Entonces creo que esto es un llamado a las mujeres de Colombia en donde no hay necesidad de ser perfectas para que seamos amadas. Entonces, creo que ahí también hay un tema, ¿no? Virgo además es al servicio, entonces la mujer tiene que, la comida perfecta, divino estos, en distintos estratos es porque tiene los cubiertos todos perfectos, en otro lado es porque le puso las florecitas encima, en el otro es porque le llevó el desayuno a la cama, o sea, es una mujer que está constantemente en esta ganas de halagar y de querer al otro y de demostrarle, pero también en una actitud de servicio que a veces raya en el servilismo. Y eso, cuando uno se da cuenta y se mira al espejo y dice, esta vaina, ¿no? O sea, es un poquito drástico, pero es real. Es real, es parte de, no que todas las mujeres sean iguales ni nada por el estilo, pero observemos que estos arquetipos se van presentando y que siempre conoceremos. No en vano también, imagínate en las clínicas de estética en donde muere la gente porque hay un garaje que le abrieron y le metieron no sé cuántas en las nalgas y entonces la otra se infectó. O sea, son cosas muy locas que solo suceden aquí y en Venezuela, creo. No sé, pero estamos hablando de Colombia. total. Bueno, pues con esta presentación, digamos, de todos estos patrones conscientes, inconscientes, pues traemos unas preguntas, ¿no? ¿Qué parte de nuestra identidad es memoria consciente y qué parte es trauma heredado que se repite sin nombrar? Entendiendo también que tenemos mucho de estos signos de agua que constituyen la identidad nacional como cáncer y que definitivamente eso, el agua es memoria, ¿no? Y cáncer es un signo que se apega a la tradición. ¿M? Ujú, A lo que así ha venido siendo, así es, así ujú. tiene que repetirse. Esto es lo que me genera comodidad. Total, total. Creo que ese Mercurio en Cáncer también es un tema bastante importante en estos momentos y allí esta pregunta de que recuerda su dolor o es capaz de transformarlo, es capaz de nombrarlo, es capaz de cuestionarlo o le da miedo el ser expulsado del clan, el ser expulsado de la familia, el ser expulsado de un círculo social, de un club, de un colegio, de un trabajo, de un qué. Entonces, ¿qué tipo de líder necesita el país en estos momentos? Porque hemos necesitado distintos líderes. Uno que alimente la esperanza o uno que active y uno que active la confianza o alguien que detone los miedos ocultos de la carta, que se ponga a la defensiva, que saque esa violencia a flote que también nos pertenece y que pues
puede llegar a ser a nivel de exacerbar y de detonar los temas nacionales. Totalmente. Pues bueno, aquí vamos a pasar a los tránsitos del 21 de junio, segunda vuelta presidencial, en donde nos llama la atención, ya viendo, digamos, la carta como tal, lo estábamos viendo, pues qué activaciones pasan ese día. Acá estamos tomando la hora de inicio de las votaciones, que son las 8 de la mañana, que es el momento en el que se abren las urnas de la jornada electoral. Y nos llama la atención pues varias cosas que están acá bien subrayadas, ¿no? Primero, ese Marte sobre Júpiter, Marte de tránsito en conjunción con Júpiter. Segundo, pues nos llama la atención Júpiter, Mercurio sobre Sol Lilith, que estábamos hablando pues de estas características de la identidad nacional en torno a lo que se relega, lo que se integra y demás. Sol Lilith está encima Júpiter y ha venido transitando desde la primera vuelta y un poquito antes, todos estos, o sea, es que Júpiter ha venido activando nuestro Mercurio, nuestro Marte, nuestro Lilith, nuestro Sol, se para encima de nuestro Sol para las elecciones, ¿no? Y eso pues es llamativo. Y acá hay que entender también, voy a hacer un pequeño paréntesis, el ciclo de Júpiter sobre el Sol, porque cuando nosotros, pues como nos llamó la atención que se está haciendo un ciclo, Júpiter Sol, nos vamos 12 años atrás y decíamos, uy, ¿qué estaba pasando acá? Júpiter Sol, ¿sí? Y te acuerdas que viajábamos en el tiempo mirando y justamente pues estamos hablando de el año 2014, ¿cierto? 12 años, sí, el año 2014, en donde estábamos teniendo unas elecciones particulares con Santos y con Zuluaga en ese momento, ¿no? Y Santos pues jugándosela por la paz, o sea, todavía la propuesta no estaba consolidada porque la paz, como tal, los diálogos de paz y demás se materializaron, si no estoy mal, en el 2016, Ujú. ¿cierto? Pero pues esa fue su bandera. Efectivamente, y me acuerdo de esas campañas de Santos donde estaban varias personas y bueno, usted mandaría a sus hijos para la guerra, usted despediría a sus hijos y pensaría que no volverían, usted sería capaz de sacarlos de la universidad para ponerles un fusil. No, 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 y esa era como la campaña con la que se jugaba. Bueno, es interesante que ese ciclo esté abriéndose nuevamente después de todo un periplo de Júpiter. Entonces eso también nos llama la atención. Bueno, y hay otras características, pero si quieres, pues ya vamos como desmenuzándolas. Sí, me llama la atención varias cosas, que el ascendente va a quedar en el signo de Leo, es decir, esto va a tener una preponderancia de esta figura solar que pueda llegar a guiarnos y es evidente que tenemos, que tenemos unas elecciones presidenciales, este es a las 8 de la mañana. Como tú decías, este Marte estimulando a Júpiter en 12 que describimos de todas las maneras y fíjate cómo verdaderamente, ¿no? El país milagro, por ejemplo. Estas frases que son sacadas de las campañas, que es precisamente el país milagro el que quiere defenderse del enemigo que está allí presente y que se retoma como este enemigo interno dentro de la campaña de Abelardo, que me parece que ese Marte está haciendo precisamente eso. Es un Marte muy mal parado también en Tauro, entonces la expresión marcial es torpe, es como un caballo percherón que va dañando todo el cultivo, ¿no? O sea, pa, pa, pa. Cuando pasa por ahí es como, es torpe. Me parece interesante dos cosas que dijiste de aquí y con eso más o menos termino. Es que Júpiter se para sobre el Sol, como dijiste tú, grado 28. El Sol está en 27,50. Partil, partil, partil. Ahí esto es una cosa impresionante. Entonces, la exacerbación, por eso nos parecía importante entender a Júpiter, porque a Júpiter lo vamos a tomar no solamente como el que nos da grandeza, el que nos da expansión, el que nos da fortuna, el que estos, porque uno diría, uy, le va a tocar divino a Colombia en estos momentos, pero un momentico, ¿en dónde nace Júpiter, no? Entonces, es como que traemos todo este legado de la esperanza que estábamos hablando, todo este capacidad de darle sentido a la vida, a la muerte, a todo lo que nos sucede, pero también las exageraciones, pero también el manejo del depósito de la esperanza en otro, y viene Júpiter y se lo deposita, dice, venga, le traigo un regalito, suágate, se lo regala al sol como diciendo, usted me va a guiar.
es divertido porque es literal, ¿no? Y Mercurio, que sigue siendo mudo porque está en el signo de Cáncer, pero está encima de Lilith. Es decir, Mercurio no quiere conversar con el Sol. Mercurio quiere conversar con los nadie, con los excluidos, con lo que nadie está mirando, con la porquerita que se echa debajo del tapete y que no queremos darle la cara. Eso en donde agrandamos el sol así de grande y que como nos obnubila, como nos resplandece tanto, pues no queremos ver toda esa parte oscura. Mercurio quiere hablar sobre esa parte oscura. Creo que es importante. Creo que es importante la luna abajo, que se deposita también en la oposición. Creo que también nos muestra cómo hay un movimiento emocional que se ha llevado a cabo, que está votando en contra del gobierno actual, que está allí en la oposición. Y me parece interesante la oposición de Plutón a Venus, que ya más adelante vamos a ver. Porque también me parece interesante porque se posa en el descendente del día de los tránsitos, es decir, estamos hablando de los enemigos conocidos, que pueden ser, pues nada, se pueden señalar directamente y inclusive yo pensaría que uno de los enemigos conocidos puede llegar a ser el, el, el coso naranja del norte. Vea Sí, uno a saber, puede ser. sí, Es sí, plutoniano, y lo es es. plutoniano. Es plutoniano, sí. Sí, nos llaman, o sea, son bastantes temas, ¿no? Vamos a pasar aquí a la carta de, de Abelardo para analizarla. Porque, bueno, esta es pues su carta, él es un sol en Leo en la casa número 9, es un ascendente en el signo de Escorpio, tiene una luna en Cáncer en casa 8, tiene una conjunción que nos llama la atención, pero brutalmente, de Júpiter y Lilith en Cáncer. Y estábamos viendo que Colombia tiene a Lilith en Cáncer, el sol, en conjunción al Sol, y además eso está encima de Júpiter. Entonces vemos que ahí hay algo que ya lo vamos a ver por tránsito porque es supremamente importante. Tiene un Mercurio en el signo de Virgo, Mercurio en domicilio, sin embargo en conjunción con Saturno, que Saturno pues siempre va a hablar de límites, o sea, Mercurio en Virgo pues goza de dignidad, o sea, está ahí pero perfecto, ¿sí? Porque pues es un Mercurio que es analítico, estructurado, que discierne, pero Saturno limita lo que toca. Lo hace, digamos, por un lado frío, estratégico, puede ser sí, como incluso maquiavélico, podría llegar a ser la conjunción Mercurio-Saturno en un signo de tierra como Virgo, pero también lo hace una persona que en su interior, su intelecto, se siente limitado, ¿no? Eh, bueno, y tiene una configuración de planetas en la casa número 11, como Marte, Venus, el nodo norte, tiene Plutón y la rueda de la fortuna en el signo de Libra, y bueno, varias configuraciones. Yo quisiera empezar, si te parece, por ese sol en la casa número 9. Un sol en la casa 9 pues define una identidad a partir de ideas, creencias, filosofía de vida o a partir también obviamente del tema del extranjero. Y hablamos de un personaje que tiene una nacionalidad italiana por tema de linaje, si no estoy mal, pero que también tiene la doble nacionalidad norteamericana, en donde él pues digamos que jura lealtad, ¿no? Como tal a, a Estados Unidos, a los Estados Unidos. Eh, se, ese sol en la casa 9 está en un punto visible, es que él nace pasado el mediodía, ¿no? Entonces está en un punto que quiere resaltarse, que quiere verse, que quiere imponerse. Leo está domiciliado ese sol, o sea, con una fuerza, como que me vean, me reconozcan, aquí estoy yo, me impongo, ¿sí? Y nos llama la atención la cuadratura que tiene con Quirón el Sol y en realidad con Urano y ahí se hace una T cuadrada. ¿Qué podemos decir también de esa cuadratura, ¿no? Ese Sol que se ve supremamente seguro y demás, pero que guarda. Bueno, fíjate que cuando nosotros analizamos astrológicamente nos vamos a muchos matices, como dices tú, y los aspectos lo que nos muestran es cómo hay matices, hay tinturas que le vamos metiendo a una configuración.
El sol en Leo, como bien dijiste, es un sol con altísima dignidad, está elevado, está en una casa que no solamente son filosofías, son los abogados, es la casa de los Ahí está. políticos, de los estudios superiores. Es un personaje que brilla con luz propia y que tiene un magnetismo que hay que reconocerlo. O sea, el tipo es magnético y seguramente deja una estela de luz cada vez que pasa por allí. Sin embargo, él está, digámoslo así, matizado por un Quirón. Es que hay que acordarse que él tiene 48 años. Quirón en el momento de las elecciones entra en el grado cero de Tauro, es decir, a él empieza su retorno quironiano. Quirón es la herida profunda y en Tauro, fíjate tú, nos está hablando em, del cuerpo, de las sensaciones, de la imagen, de la conexión con cómo soy, soy bonito, flaco, gordo, qué cara tengo, ¿no? No, yo tengo una lengua un poco afilada, perdonarán todos los abelardistas, pero pues él mide 1,70, ¿no? Entonces esto en un hombre muchas veces es algo que le hace compensar con yo soy importante, ¿no? Entonces ese sol que en realidad en la casa 6 además nos obliga a mirar nuestra humanidad, porque la casa 6 es la casa de la enfermedad. Sí, la casa del sacrificio, del servicio que no es pago y demás, pero también de la enfermedad. Y cuando nosotros miramos allí una Quirón en Tauro, nos muestra como esa herida de que no soy tan bonito, no soy tan perfecto, no soy tan alto. Además, fíjate tú, ¿no? En esta exhibición de su hombría que hizo con la periodista, un tema que se volvió sumamente importante. Es como en estos dichos que se habla, ¿no? Dime de qué careces, de qué presumes y te diré de qué careces. Nos muestra Mm. precisamente esa herida profunda. Y cuando nosotros no queremos descender al mundo de las heridas de la sombra, cuando no queremos ver precisamente aquello que tenemos que, ¿no? Esas inseguridades que nos pertenecen a todos los seres humanos, pues sobrecompensamos de alguna manera. Y creería que ese sol tiene un tinte allí que lo vuelve muy vulnerable, diría yo. Él, como digo yo, se acerca a un retorno de Quirón. No va a suceder en este año todavía. Quirón se demora, si no estoy mal, unos 7 años en Tauro. Le queda tiempito, de los 48 a los 40, a los 55, va a tener tiempo para trabajar precisamente esa herida que tal vez trae como una insuficiencia a nivel físico, a nivel no, no me gusto, hay algo que no logro, no logro tampoco como acceder al placer. A mí me tienen que estar complaciendo y me tienen que estar viendo. Y fíjate que también ese Júpiter Lilith que nombraste nos habla exactamente de lo mismo, ¿no? Júpiter está exaltado, los planetas exaltados son un tanto exagerados, o sea, se pasan de los límites, ¿no? O sea, no es como que yo estoy en mi casa y yo cuido mi casa, si yo no, yo estoy en la casa en donde a mí me tienen que atender como un rey, a mí me importa un chorizo, si se cayó la porcelana, si se dañó la lámpara, si se tuvieron que gastar todo el whisky para atenderme a mí me atienden como un rey y están los dos en la misma casa. Júpiter entonces allí es como esta exageración de y yo creo, el man se come el cuento de que lo que él dice son verdades absolutas. O sea, el man no nos está haciendo ningún show ni nada. Él jura y come que es caído del cielo. Y no sigo la frase porque soy grosera, entonces no sigo la frase, pero él jura que él es caído del cielo y que eso es un hecho y que las cosas que él dice son certezas, son verdades, ¿no? Júpiter son absolutas. Él siente, ¿no? Cáncer, él siente que eso es real y que lo que él dice es la gran verdad en el mundo. Entonces, cuando él habla, tiene una prepotencia que viene del Sol y de ese Júpiter. Sin embargo, ese Júpiter Y está unido a Lilith. Entonces es como, a mí me tienen que atender, yo soy el rey, esto y lo otro, y además,
a mí la ley no me aplica igual que a los demás. O sea, ¿qué les pasa? Yo soy de otra esfera, ¿no? Es decir, la ley es para los de rana, para mí no. Porque Lilith dice que ese Júpiter está expulsado, está en la esfera más exterior de la luna. No hay una pertenencia. Yo estoy tan afuera que a mí no me aplica nada de lo que digan. ¿Y tú, qué fue lo que contaste hoy de Fujimori? Que Ah, sí, precisamente él tenía eso y esto me trae mucho a colación la Casa 9. claro, porque Fujimori, pues que también fue un dictador peruano, eh, cuando lo fueron a juzgar, él salió y él tenía la doble nacionalidad, ¿no? Japonesa, él se fue para el Japón, entonces pues no lo aplicaba, no le aplicaba la ley, ¿no? Entonces es como ese refugio de que yo estoy por fuera, yo tengo algo que me ampara, que va más allá de las leyes de acá, lo que tú dices, y eso pues hace que me sienta como por encima de, ¿no? De lo fuera que estoy, me siento por encima de. Sí. Entonces Es, es, es un Júpiter que está exaltado, es un Sol que está en domicilio, o sea, este man tiene unos planetas que verdaderamente tienen una fuerza impresionante. Este Júpiter Lilith están además manejados por la Luna, que está en domicilio, pero es una Luna que está en 8. Es una luna que mm, tiene miedo. Es una luna, sí, podría ser una luna terapéutica si lo aplicara, pero él no es terapeuta. Él no, maneja los dineros de otros, de sus clientes. La casa 8 es los dineros de otros. Y es un experto, toda la dignidad. Maneja seguramente emocionalmente al otro y lo lleva a manejar sus dineros muy bien. O es una luna que tuvo experiencias de pérdida, del miedo a la no pertenencia. Entonces yo necesito adherirme más fuertemente. Es una luna que tiene dignidad nuevamente, pero está en casa 8. Y se necesita trabajar la conciencia, se necesita madurarla para tener eso. Entonces, fíjate que por un lado la pertenencia, esto y lo otro, por otro lado yo estoy por fuera de esa pertenencia, pero una luna que voltea y dice, yo tengo miedo, las crisis es el no pertenecer, el no ser mm, parte de un grupo social. Me acuerdo un poquito a Pablo Escobar, que él lo que necesitaban, él ya tenía plata, él tenía poder, él lo que quiso ser parte de la sociedad colombiana y ahí fue la donde la embarró, cuando él se metió de político porque él lo que quería era reconocimiento y ser parte de la sociedad colombiana de alta alcurnia y resulta que él no entraba ahí. mm. Nunca Exactamente hubiera el entrado mismo ahí. tema, ¿no? Fíjate lo loco, es que es muy loco, porque pues son dinámicas internas de una personalidad. Todas las personalidades tienen un potencial, ojo, todas, ¿no? La astrología moderna muchas veces tiene la capacidad de resiliencia, esto y lo otro. Miremos las cosas como son, tiene el potencial, pero miremos la historia, miremos los hechos, miremos cuál es su trayectoria y miremos a ver si de verdad ha hecho un trabajo particularmente bueno en donde dijéramos, él trabaja esto a conciencia. Para mí, esto es un punto débil bastante importante. Sí, no, y ya lo vamos a ver con los tránsitos, porque esto también está, digamos, como bastante interesante en esa carta, ¿no? Pues si quieres, Sí. miremos un poquito como, o quieres decir algo más de esta Los carta o ya tránsitos, pasamos. sí, quería una cosa. A mí los stelliums son una carga energética en un solo sitio. Estamos hablando de los círculos sociales, de los aliados, ¿no? Y que tienen una gran fuerza. Allí están las personas de poder. Tenemos a Plutón junto a una rueda de la fortuna sumamente fuerte, seguramente dentro del ámbito de la justicia también, están en el signo de Libra. Tenemos a un Marte, que es el regente de la carta, que está nuevamente en casa 11, entonces todos sus esfuerzos son a movilizar esos grupos sociales y lo vemos que esa ha sido parte de su estrategia, ¿no? También vemos una Venus que no le gusta ni 5 Virgo, porque siempre, como decíamos, la Venus colombiana le falta 5 para el peso y eso puede llegar a mostrar también como la misma dinámica que hablábamos de Quirón en Tauro.
en otros niveles, pero es como la belleza, la armonía, los recursos, la armonización, las relaciones, siempre tienen un pequeño pero, nunca están perfectas, ¿no? Faltaría entonces estar comiendo en el restaurante tal, con la pasta italiana divina, con esto y lo otro, porque nada suele ser perfecto Mm. para él, que me parece que es una Venus en Virgo y los que tengan Venus o las lunas o estos planetas en Virgo, Virgo es sumamente difícil a veces porque constantemente está mencionando el error. Y esos todos están regidos, la casa entera está regida por Mercurio y como tú bien decías, Mercurio es fantástica, es cirujano, ¿no? Escoge las palabras, mete claramente los argumentos que necesita, es un abogado, el abogado si lo que sabe es interpretar las leyes para que miremos a ver cuál es la mejor manera de manejar los recursos que tengo, ¿no? De cómo argumentar en un juicio, esto y lo otro, pero es un Mercurio que está dañado por Saturno y en el fondo muchas veces puede tener una sensación de no termino de ser experto en esto, de pronto interiormente venga uno a saber, me quedó faltando esto en la entrevista, ¿no? Hoy en día lo vemos bastante errático y eso tiene mucho que ver con los tránsitos que le estamos viendo. Pero es interesante esa casa 11 que es desde la casa desde la cual se tramita todas las demás áreas de la vida, ¿no? Gestálticamente también tenemos una carta que está toda destinada a la parte social, a la parte de exposición social, de reconocimiento, de recibir precisamente la exposición, ya lo dije, social, porque en la parte alta de la carta, pues lo que tenemos es una visibilidad que es también parte de la dinámica de él. Y fíjate que aquí vamos a los tránsitos que nos convocan y que ya vimos sobre Colombia. Ahora bien, te dejo. No, mira, los tránsitos están muy, muy, muy dicientes. Yo quisiera empezar por Urano en Géminis. A propósito de lo que estabas hablando de Mercurio, Mercurio, Saturno en Virgo, que en realidad intenta, por lo menos en la comunicación, mostrarse como, pues me imagino yo, seguro, directo, ¿sí? Como con un análisis, pues mínimo de las situaciones, pero Urano está haciendo que eso sea totalmente volátil. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Ayer, antier era eh, ateo, hoy es católico cristiano, o sea, como lo que dice, él dice que se lo inventaron, que no va a desmontar el Estado, que eso es de la campaña de Cepeda, cuando él mismo lo dice. Bueno, en fin, ¿no? Como que vemos una figura errática en su comunicación, errática en lo que está diciendo, cambiante, que es lo que hace pues Urano, porque si Urano es caótico también, es un planeta que trae es eso en Géminis, el signo de la comunicación. Y encima de Mercurio tiene el nodo sur, que está transitando entre el nodo sur y próximamente en Saturno, ¿no? Que es un tránsito que me parece súper interesante. El cambio nodal le va a tocar a su Saturno y va a ser un momento donde de pronto viene una depuración, una limpieza también de esa imagen, de esa estructura que ha construido a lo largo del tiempo, con la cual se ha proyectado y ha construido una carrera pública, pues el Nodo Sur va a venir a hacer una limpieza, está haciéndola ya, está en conjunción ahí, con Mercurio también, ¿no? Entonces... Definitivamente, pues yo creo que esto lo estamos viendo pues en escena y en tiempo real, ¿no? Y es increíble, es como dices tú, es errático, es volátil, se desestabiliza, Urano está haciéndole esa cuadratura y precisamente le activa a esas inseguridades, ¿no? Y el nodo sur, pues resta, merma, quita, reduce, daña, el nodo sur daña y es como que... es como si el palo en la rueda fuera inevitable, porque los nodos son como esas puertas giratorias en donde entra y salen cosas y Mm. es inevitable, o sea, el man no lo puede evitar, es parte de la dinámica que está sufriendo y él mismo yo creo que debe decir, no, Chicho, ¿qué carajos dice? ¿Cómo así? Y ahora nos tenemos que echar para atrás y el vicepresidente diciéndole, no, no, venga, tenemos que organizar esto mejor, esto y lo otro. Entonces me parece muy, muy diciente
me parece diciente esa cuadratura activada tanto por el nodo como por Urano. Me parece interesante esta luna que habíamos visto que se posaba en la oposición de Colombia, cómo se posa sobre uno de los planetas que rigen la carta natal de él, pues porque él es Escorpio y Marte determina el área en donde tiene. Entonces se le nota que hay un gran apoyo popular, diríamos aquí, que está respaldando a este Marte y que le da mucha potencia, ¿no? Hay algo que allí está como detrás pujando, ¿no? Un inconsciente y que verdaderamente las personas que van a votar por Abelardo, no estoy muy segura que sea por los programas ni por esto, sino más por un posible miedo, por un tema mucho más emocional, mucho más de un mecanismo regresivo que es lo que hace la luna y por eso la luna es un disparador en muchos casos. Interesante que a ti también tenemos dos activadores y este Marte, aunque tiene el gran respaldo, además dentro de los grupos que ha estado movilizando de la Casa 11, despierta y agiliza, despierta a la luna, a esa luna que puede llegar a ser ese punto que yo comento como un punto débil, un punto difícil en la carta de Abelardo por estar en la casa 8 y por ser un personaje que tal vez no tenga tanto proceso de conciencia y que s- seguramente es una luna que se le dispara, ¿no? El apego, a mí no me van a quitar nada, yo tengo derecho a agarrarme de lo que yo quiero. Y el sol, como es solsticio, que está en el cero de cáncer, pues aumenta esta exposición de los miedos lunares y hacen aquí una tensión interna bastante importante. Tú habías nombrado cómo esa luna es el foco del eje nodal, es decir, esa luna mueve muchas circunstancias que inevitablemente él va a mover. Y en estos momentos como que hay una doble activación desde ese punto. Una doble activación, sí, es impresionante. Son muchos temas. También tenemos a Saturno en Aries, ¿no? En oposición a su Plutón y a su rueda de la fortuna. Desde la moderna, pues podríamos decir que Plutón se nos pasaría como un planeta importante como regente de su ascendente. Es un Plutón en la casa número 11, ¿no? En esos círculos, en esas élites con pues personas poderosas, influyentes, bueno, y todo tipo de personas. Y es Saturno el que está, digamos, enfrente, trayendo esta oposición en Aries, ¿no? Y de pronto como mostrando entre la casa 5 la casa 11 cómo hay una tensión que seguramente también puede el personaje estarla viviendo en términos de que se vende siempre, ¿no? Como un personaje buena vida, de buen gusto, de tomar champaña, vino, ron, fumar puros y vestirse con no sé qué marcas y chararán. Y pues esto lo ha puesto en otro lugar, ¿no? Y de pronto es como esa atención, que la casa 5 que es la casa de los hobbies, los pasatiempos, todo esto, pues viene que este Saturno que dice, pues si usted acepta esto, pues esa vida tan dicharachera y tan tranquila y tan, pues no va a hacerlo así. Porque pues de todas maneras el presidente de una nación lo que tiene es una agenda bastante ocupada y prima más pues en cierta medida los intereses de la agenda política, no sé si de la nación en este caso, pero sí por lo menos de una agenda política que los personales, ¿no? Entonces viene con esta oposición. ¿Tú cómo ves esta oposición? Interesante. Yo creo que es como que la confrontación de la realidad, como dices tú, ¿no? Que se pone de manifiesto que si bien puede ser algo muy anecdótico y muy para los últimos 10, 5, 10 minutos de los noticieros divertido y todo, pero pues que en el fondo choca con estas figuras de poder, ¿no? O sea, como una pérdida de tiempo. En fin, puede ser algo que le está estimulando. Las confrontaciones y las oposiciones son sumamente difíciles de gestionar. A mí me parece interesante también ver otra cosa y es que a las 8 de la mañana vamos a tener un ascendente sobre el medio cielo. Esto le puede favorecer mucho, ¿no? Uno diría, aquí se pone de manifiesto su posibilidad de brillar en una posición pública.
Hay una Venus que se pone sobre el Sol. Podríamos también hablar que haya mujeres importantes que estén apoyándolo o también mujeres que activan esta cuadratura natal porque pues Venus es la regente de Tauro. Y nuevamente aquí Mm. vemos a Quirón en el grado cero. Entonces, si bien pueden mostrarlo abiertamente, ¿no? Es una Venus que está en casa 12 si lo miramos, es la 12 sobre estos, puede ser también una mujer en el extranjero que esté trabajando en contra de él, venga uno a saber. Pero en todo caso, es algo que estimula también esta dinámica interna que habíamos mencionado en algún momento y eso me parece que es importante. Y como último factor, me parece chévere entender que él está en su retorno jupiteriano. Sí, puede que tenga los próximos 12 años un gran crecimiento. Es un Júpiter exaltado, es un Júpiter con mucha fuerza, en dignidad. Y tenemos a un Mercurio, no está tan directamente ya sobre su Júpiter, ya pasó el retorno exacto, pero Mercurio sí viene a conversar sobre esta conjunción, ¿no? Mercurio viene a conversar, a mostrarlo en imágenes de pronto, por lo que es en un signo canceriano, ¿no? Pero hay una conversación pendiente sobre estos asuntos en donde él parece querer escaparse de las leyes, de lo que le atañe a otros y él está por fuera del alcance de, porque pues Lilith allí él lo siente desplazado. Entonces creo que hay una conversación interesante. Esta misma conversación la vimos en Colombia. Entonces, ¿hay resonancia? Evidentemente hay resonancia, ¿no? Creo que es importante eso. Vamos a agilizar, pasemos a Iván Cepeda y miremos que es una carta que así como Abelardo toda la tenía allá en el área social, Iván la tiene en la parte baja. ¿No? Es un personaje que tiene un relato íntimo, un trabajo personal, tiene más en este área privada de la vida, que su interés tal vez no es la exposición pública y demás. Entonces, pues ya a nivel gestáltico me parece importante. No lo pusimos aquí, pero hay una cosa que se llama el modelo planetario que a mí me gusta trabajar mucho porque pues me muestra la primera imagen y aquí vemos precisamente la taza, ¿no? La taza tiene una asa y muchas veces los planetas o el planeta que componen la taza son los que manejan el contenido que está en esta área, que además está lanzada no solamente a la parte baja, sino en la parte interior, a la parte del yo. Y es divertido, no es casual ni coincidencia que sean los dos planetas sociales que están en el lado del asa. Se me olvidó decir que aquí, cuando lo vemos en el modelo planetario, encontramos eh, la mitad del zodíaco ocupado por planetas, porque pues Quirón es un planetoide, no está considerado como tal, y la otra mitad vacía, lo que me da también esta lectura de el todo o nada, o están conmigo o están en contra de mí, no, el no reconocer al otro, porque toda la concentración planetaria está de un lado. Sin embargo, pues la vida va activando los distintos puntos y uno no es que deje de vivir los puntos que están en vacío, pero dentro de la conciencia del personaje, pues ahí hay una área que está vacía y que también puede llevar a una sobrecompensación, ¿no? Cuando hay un vacío, ¿tú qué haces? Llenarlo con lo que sea, dulces, televisión, Netflix, workaholic, shopping, qué sé yo, todas esas cosas que hacen que lleguemos a los extremos. Sí, total. Bueno, Iván Cepeda es un Escorpio con ascendente en Virgo, cúmulo de energía también en Virgo, Luna sobre el ascendente, Plutón, Urano, resonancia con lo colectivo, ya de por sí porque tiene planetas transpersonales en la casa 12 y eso nos habla de una resonancia también con lo colectivo, con lo transpersonal y porque esto está también interrelacionado con su Quirón y Júpiter en el signo de Piscis, ¿no? Este eje 612 que se llama el eje servicio trascendencia
es un eje que nos habla justamente, entendiendo que está ahí Quirón, ¿no? De pasar por una herida que necesita encontrar, no solo que se vive a nivel profundo, intenso, desgarrador, ¿sí? Como algo inevitable, digamos, lo que hablamos de lo inevitable del dolor que trae también esta energía a veces pisciana, sino que en este enlace que tiene, en esta oposición que tiene con la energía virginiana, pues llama también a hacer algo que sea útil, que sea práctico, que se pueda entregar a los demás, que se pueda dar a los demás como servicio. Y pues la trayectoria de Iván Cepeda ha tenido mucho que ver como político, pues con el tema del trabajo con las víctimas, con el tema de, mm, del, Derechos humanos. de los derechos humanos, exacto, con todo esto que efectivamente lo aflige, lo conmueve, sí, a tal punto incluso de convertirse en un mandato, en un imperativo, pero que le genera una capacidad, digamos, de empatía, de compasión y de conexión con este tipo de sufrimiento que pues es muy propio de Colombia, por lo que decíamos, ¿no? Que Colombia pues también está muy permeado por el dolor. Entonces eso llama bastante la atención de esta configuración. Tiene un sol en el 0 grado de Escorpio, eh, y digamos que ese sol participa de un circuito que está marcado entre el nodo norte, Marte en Leo, y el nodo sur y Saturno en Acuario, ¿no? Y decíamos cómo justamente hay una madurez, una necesidad de madurar su acción, Marte, Saturno, ¿sí? Llevarlo hacia lo colectivo, Marte en la casa 11, y también a partir de las experiencias escorpionas que configuran la identidad, que es el Sol, ¿sí? Darle digamos, como una maduración también a toda esa identidad, esa experiencia con el tiempo, pues no sé cuántos años tiene en este momento Iván Cepeda. 64, 50 y 64, 64. 64. Ah, claro, mira, Ujú. todo esto viene también con la madurez del tiempo, es un trayecto, es donde Saturno en la casa 5 y en Acuario dice como que pues hay también un imperativo de que lo colectivo se impone sobre lo personal, Saturno oposición Marte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Total. Yo creo que estas dos oposiciones que tú mencionaste marcan la personalidad de él bastante fuerte. Creo que las oposiciones nuevamente son muy difíciles de integrar, que Mm, necesitan mucho proceso. Sin embargo, las experiencias de vida, tanto de niño, ¿no? Permeado por un Plutón, por la muerte, el desplazamiento y los viajes que tuvo que hacer la mamá también en ese momento cuando mataron al papá, sobre todo porque fue en la época del exterminio de la Unión Patriótica, él muy joven. Entonces hay una dinámica aquí que lo conecta dentro del sufrimiento, pero que cuando se conecta con tanto con el sufrimiento y le da tanto sentido, se va a este otro polo que es el investigador, el que analiza las cosas a todo taco, también ese temperamento parco que se le ha dicho, ¿no? O sea, a nivel de campaña ha mm, sido un error total, mientras el uno exalta las emociones colombianas a todo taco, pone la bandera atrás, canta ópera con sus audífonos a todo taco, se pone la camiseta un amarilla y esto. showman. Es claro, claro, Iván Cepeda se ve parco, se ve retraído, se ve, inclusive se le ha mencionado el tema del físico, como queriendo mostrarle también una herida allí y verdaderamente puede que haya algo allí en donde es o yo me desbordo en el dolor y en el sufrimiento y me quedo en esa victimización que podría ofrecer un Piscis o hago un análisis exhaustivo, lo trabajo, lo miro, lo reconozco y demás y hago algo de eso, ¿no? Se le saco el fruto, separo la paja del trigo y de esa manera lo convierto en un servicio hacia los demás y me muestro tal cual es. Eso creo que es. Esta posición es brava, brava, brava. Porque pues así como Abelardo tiene muchísimas cosas fantásticas que le regaló la vida con planetas en dignidad, esto y lo otro, y que tal vez por eso no ha tenido la necesidad de trabajarlos, este man sí ha tenido que trabajar muchas cosas, porque la oposición de los dos maléficos es
dura. Es el acelerador puesto en donde Marte voltea y dice, póngale el pecho, porque está en Leo, póngale corazón, trabaje por los estos, tiene el nodo norte allí, trabaje por los grupos, las cosas que le interesan a la comunidad, los avances para el desarrollo de un colectivo y demás. Y Saturno allí diciendo, las ideas tienen que ser concretas, no puede exagerar, sea muy medido, ¿no? En Acuario, Saturno tiene dignidad, está dañado por el nodo sur, entonces hay algo que viene que puede ser como parte de su propio linaje karmático o puede ser también esto colectivo que lo vemos unido de la luna con los transpersonales en la casa 12. Es como una segunda capa que le da a él esa dificultad a veces de en dónde me paro, ¿no? ¿Me voy hacia adelante o tomo responsabilidad y freno? Entonces, quiero seguir y soy aguerrido y de verdad le meto el corazón y le meto la vida, ¿no? Muy Martín Leo, le meto la vida y en el otro lado dice, usted tiene que cumplirle a las comunidades, parte de lo que a usted le interesa y le gusta hacer es estar con la gente, es estar esparciendo, o sea, esto es. Entonces es un rifirrafe que, como bien dices, desemboca en un sol en el grado cero de Escorpio, un sol que le toca ir a las profundidades de su oscuridad psíquica, que tiene que reconocer sus propios talentos, que tiene que ver cuáles son los recursos que quedan allí, porque en Escorpio hay un apego profundo, pero una necesidad de desprenderse de esos, de todo aquello que sobra para dejar la esencia. Está en la casa 2, son sus talentos, son sus recursos, en la manera como genera los recursos y demás, ¿no? Entonces eso, pero fíjate que esa misma oposición desemboca también de manera fluida en el regente de su ascendente. Nuevamente aparece Lilith. Aparece Mercurio, Lili. Lilith. Un Mercurio que tiene en una carta nocturna, tiene triplicidad, es decir, tiene una fuerza, pero además que aquí habla Libra buscando el equilibrio, la equidad, la justicia, y que habla de los nadie, que habla de la exclusión, que habla de la muerte, que habla de los temas difíciles. Lo habla de manera pausada, lo habla de manera suave, lo habla de manera muy libriana, porque el aire permite entablar puentes, tomar un respiro, dejar que el otro hable. Libra lo que quiere es que sea justo. No, la justicia no es que seamos iguales, es que sea lo justo. Si yo tengo derecho a hablar, usted tiene derecho a hablar y demás. Y parte de lo que él defiende mucho es esta conversación. Unas conversaciones que para la mitad de Colombia o de los votantes son como es el colmo, si esto ha salido mal, no podemos seguir conversando, esto toca dar plomo a todo taco. Y él insiste y dice, pues la vida no se puede así. Yo lo viví en carne propia. No, eso también es ese Lilith de haber sufrido en carne propia, la enfermedad también que él ha vivido en carne propia, que seguramente lo ha bajado a tierra, porque él ha pasado por procesos de resiliencia en términos, me parece que tuvo un cáncer. Entonces son todos Ujú. temas que lo llevan a un proceso de interiorización que ya la carta estaba prometiendo. Y creo que es importante. Mercurio además rige su medio cielo. ¿No? Entonces entendamos que parte de, si bien hay cosas que son difíciles, como puede ser este Saturno, que frena a veces el impulso marcial, como puede haber esto de no permitirse tal vez el goce y la alegría, Saturno en la casa 5 también es como, no, usted no puede bailar demasiado, no puede comer demasiado bien, no puede pasarla demasiado bien porque hay otros que sufren. Entonces, esto también puede llegar a ser, pero es Júpiter, él le da sentido a ese sufrimiento, ¿no? Este es uno de los puntos que para mi manera de ver tienen un gran, gran potencial de desarrollo y de los puntos para desarrollar. Y los vamos a ver ahorita en estas
Está siendo larguísimo este video a los que quieran ver esto por partes, pero pues nosotros como se dan cuenta preparamos con sumo cuidado para mirar de todos lados. Ha habido muchos astrólogos que miran a la rapidez, dicen, no, Júpiter está pasando por encima del Sol, vamos a crecer, vamos a hacer esto y lo otro, pero hay muchas cosas que hay que mirar con un matiz más profundo, con una mayor trascendencia, con un mayor detalle. ¿No? Y ver las resonancias de estos dos personajes que claramente resuenan con la carta natal. Fíjense ustedes, Sol, Lilith, Abelardo, Júpiter, Lilith e Iván Cepeda, Mercurio, Lilith. A ver, aquello de lo que no se habla está presente por todos lados. Es un hecho. Miremos los tránsitos. Permíteme un Sí, momento. los tránsitos, bueno, están interesantes porque aquí vamos a ver algo que salta, pues, digamos, a la vista, que me parece interesante, y es que el ascendente, si quieres marcarlo ahí, el ascendente del momento de inicio de votación, se le pone sobre su Marte, sobre su nodo norte, y también Venus está allí, sobre Marte y sobre el nodo norte. Es interesante porque pues este ascendente en el signo de Leo le ayuda y se ubica con esta energía de abrir camino, de iniciar, con este potencial evolutivo que trae el nodo norte también de moverse hacia lo colectivo. Tiene, digamos, yo pienso esa configuración básica tiene el apoyo de Venus. Y ahí decíamos tú y yo, bueno, ¿será que, por ejemplo, es una figura femenina como Claudia López la que le permite tener una fuerza también, que se suma a su campaña y que trae también una fuerza leonina, ¿no? Interesante, como de hablar las cosas directo, está exacto, no sé, alianzas, porque Venus también representa las alianzas. Entonces es interesante. Y a esto se suma pues una conjunción que tiene de Plutón en Acuario sobre su Saturno, ¿no? No es nueva, pues está partil en este momento y pues Plutón no había llegado a ese grado, porque Plutón no había pasado del grado 2 de Acuario cuando entró y se retrogradó y ahora vuelve y entra, pero ya había entrado pues por orbe en una conjunción con ese Saturno como preparándolo, ¿sí? Para una maduración en cuanto a lo colectivo y seguramente esto para mí, la oposición Plutón-Marte, Plutón conjunción Saturno, pues habla de que esto es una lucha, ¿sí? O sea, definitivamente ha sido una lucha, una contienda con poderosos, con cosas ocultas, o sea, ahí se ve que definitivamente está dando la lucha. Y bueno, que también, digamos, si uno lo ve en términos de la campaña, pues no es una campaña que ha gastado, por ejemplo, mucha plata, que ha tenido todo este tema de de inversión que lo facilita porque pues estamos en tema donde las redes sociales, donde todo esto pues mueve a las personas, ¿no? Ha sido un tema del espacio público, de ir a las plazas, de ir a las ciudades, de moverse, o sea, ahí esa ha sido su arena, su contienda. También muchos dicen que su talón de Aquiles justamente pues por dejar de lado lo Plutón en Acuario, ¿no? Las redes sociales, todos estos temas, pero bueno, es interesante. Sí, además que bueno, un Plutón que transite sobre uno de nuestros planetas es un planeta social, pero es un planeta muy importante para él. Depende en la edad que lo coja uno, ¿no? O sea, en estos momentos lo que puede es tal vez desbaratar y destruir esa coraza saturnina, ese miedo a permitirse ir hacia a esa acción marcial más dirigida, más activa, más dirigente, más liderazgo, ¿no? Que propone ese Marte allí, que tiene un respaldo femenino, como dices tú, una Venus en Leo que puede llegar a ser bien importante. Esa Venus, fíjate tú que rige su casa 9 y bueno, también podría llegar a ser un trabajo sobre la parte filosófica o gente que viva en el extranjero que lo apoye, ¿no? Las mujeres que también están defendiendo sus derechos y demás. Puede ser arquetípico también ese tema. Me parece que es interesante. Hay un tema que aquí me parece loquísimo y es que
el sol. El sol en tránsito se para sobre la casa 10 de él, haciendo un trino partil, porque pues se empieza el solsticio, es decir, el sol está en el grado cero de Cáncer y hace un trino partil con su sol. Esto me parece que es fantástico. Miren ustedes este trígono de agua, ¿no? Nodo norte, además, estimulando y dándole empuje y abriendo las contiendas y las puertas de lo inevitable, de lo evolutivo, de lo que va a llegarle, sí o no, momentos, personas, situaciones nuevas que se instauran y que refuerzan este Júpiter Quirón que tiene en casa 6. Entonces puede llegar a ser un tema importante. Siendo el nodo norte, no pensaría que sea un tema de enfermedad, sino que por el contrario, este Júpiter pues es un protector, como hemos hablado, y permite esta resiliencia entre las casas del trabajo que se articulan desde las 2 6 10, ¿no? Entonces, porque pues manejar el tema de los recursos, la estructura que sostiene un funcionamiento para poder liderar. Son tres casas que se unen en un trígono y creo que eso es sumamente importante y que pueden marcarle un liderazgo a él y una diferencia que me parece que vale la pena tocar. Mira tú aquí también este Venus, cómo hace un trígono al Venus natal. Ah, no, no es el Venus, es Júpiter en Es Júpiter, sí. tránsito, cómo activa a Mm. su Venus. Es una Venus que no es muy agraciada que digamos, porque Venus en Escorpio es como una luna en Escorpio. Es vivir las relaciones y los vínculos a través de la pérdida, pero al estimularle le da la posibilidad de florecer. Siempre hay posibilidades. Y Lilith en tránsito en el bajo cielo, ¿no? Entonces es bien interesante esto, cómo se posa allí. Puede representar al pueblo, puede representar a aquellos excluidos que se sientan allí, que son la base de su discurso, ¿no? Son la Mm. base de su discurso. Me parece interesante. Quiero resaltar, no hicimos una sinastría entre los dos personajes, pero les quiero mostrar cómo Marte está en el grado del Sol, perdón, aquí muevo esta cosa. Grado 8, sí. Él tiene el sol en el Grado grado 8. 8 en el grado 8. Entonces me parece interesante porque pues ahí hay una pugna entre Marte y el Sol leonino, ¿no? Interesante, ¿no? Es una cosa muy loca cómo tienen muchas cosas que podrían llegar a unirlos inclusive para poder trabajar. Y como último, en esta parte vamos a trabajar sobre las resonancias y se trabajan a través de las sinastrías, es decir, Colombia con cada uno de los candidatos. Y aquí tenemos en la rueda interna a Colombia con su ascendente geminiano y tenemos en la rueda externa a Abelardo. Y claramente vemos que ese Júpiter que ya habíamos visto que por tránsito se estaba situando, no solamente se sitúa por tránsito encima del Sol, sino el Júpiter natal de Abelardo que se sitúa aquí muy cerca del Sol, ¿no? Está en realidad más cerca de Lilith. Entonces es un retorno de Lilith, es una posición en donde mm, por todos los lados, por el lado de Colombia, por el lado de él, hay algo que es necesario revisar. Puede ser esto que en la carta de Abelardo se siente por fuera de las leyes que lo puedan alcanzar aquí o en Cafarnaún, y cuando se ubica sobre la Carta de Colombia, pues está hablándonos de los recursos de Colombia que tal vez no están siendo vistos, esa parte oscura, ¿no? Plata que se desaparece, o cómo hay un maltrato también de estos talentos y recursos que tiene el colombiano, ¿no? O sea, estos son una partida de cafres que comen un ajiaco, que es una vaina carcelera, que se visten hediondo y que cómo se le ocurre en lugar de comerse una buena pasta y un buen vino.
que es un poco ese señalamiento de los que, uy, qué porquería el otro, ¿no? Entonces es como yo me pongo por encima con ese Júpiter muy inflado por estos. Esta es una conjunción que hay astrólogos que dicen, por eso Abelardo va a ser. La verdad sea dicha, nosotros les confesamos que no nos atrevemos a decir quién va a ser. Hay dos opciones totalmente radicales, guerra o paz. Em, y nos venden a un país que está en proceso de maduración o nos vende el personaje, el show off, que se viste y que tiene un aspiracional colombiano, que tiene un bote, que viaja, que es súper sofisticado y vive en Miami y cosas así, ¿no? O sea, ¿qué nos están vendiendo y qué estamos comprando? ¿Qué estamos comprando cuando estamos en una activación en donde hay una resonancia tan fuerte de ambos personajes? Porque fíjense ustedes que lo que decía, el sol leonino de él, que está en el grado 8 está en resonancia con la luna y con el nodo sur. Ok, y por lo tanto también con el nodo norte, claro está, pero sobre todo con la luna. La luna está en el grado 3, pero una orbe de 5 grados está, es perfecto. Y es algo que tiene resonancia también con esta conjunción que habíamos hablado de Colombia, que es una conjunción complicada, es un tema complejo que tenemos dentro de nuestra carta. Entonces, pues aquí hay otro punto de resonancia que es bastante importante. Tenemos a la Venus que se le paraba detrás del Sol en el momento dado. Él con su Venus natal se para y mira todos los planetas que él tiene en la casa 11. Llegan a componer un poco lo que es Mm, la oposición, la los oposición. grupos que se oponen a las situaciones. Y María Blaquier lo dijo, es posible que él sea la oposición que vaya a tener muchísimo protagonismo, ¿no? Entendiendo que se paran sobre esa casa 4 que representa la oposición, como también puede representar el territorio, el pueblo y a los demás. Pero pensaría que aquí está marcando precisamente esa oposición ¿con qué? Con Plutón y Como con la Luna, Plutón. ¿no? Con Plutón y con la Luna. Mm. Y su Quirón, que bueno, no solamente recibe la inestabilidad en tránsito de Urano, sino que pues aquí él está resonando con el Urano colombiano, ¿no? El radicalismo, las élites, en la casa 5 encontramos desde los artistas, las cosas que se presentan en escenario, pero también el cantante, Marvel, los futbolistas, aquí podemos tener las élites, aquí podemos tener la aristocracia, ¿no? Aquellos que gozan de un ciertos privilegios y que en realidad no necesitan trabajar. La casa 5 es una casa, no es una casa de trabajo, es una casa de diversión. Entonces, interesante, ¿no? Es interesante. ¿Hay resonancia? Sí, claro que hay resonancia. Claro que hay Resonancia, totalmente. Sobre todo a mí me llama la atención esa resonancia del sol de él la luna, ¿no? Como también llama pues a lo violento, el porte legal de armas, el defendernos, el que hay que destripar estos bandidos, todo esto que trae esa carga inconsciente en Aries, pues como su sol, su performance, su identidad, su construcción, ¿no? Lo pone de manifiesto. Entonces, hay. está, o sea, sí, indudablemente hay resonancia. ¿Qué Aquí hay estabas viendo uno ahí? que no puse tampoco, que es partil. Y fíjate tú, ¿no? Este lenguaje crítico, cizañero, me habla de cómo toca los puntos débiles de la mujer, ¿no? Mm, Misoginio. O sea, es una cosa que hiere a la mujer, que la trata mal, que con la lengua la daña. sí, sí, sí. ¿No? Algo Y que podría Saturno. llegar Mm. a... Y lo hace a nivel público. Mira esto tan literal. Desde lo público, sale en el periodismo, sale en los comentarios absurdos. Y la casa 3 que es la casa de los periodistas, de las comunicaciones, no, Literal. o sea, es literal. Vámonos a la última carta.
Esperamos que se estén em, empapando mucho de todo esto que sucede en las resonancias y nos encontramos que aquí también hay mucha resonancia. Lo primero que me llama la atención es que los ángulos de Colombia que están en el interior coinciden bastante fuerte con los ángulos de Iván Cepeda. Muestra visibilidad, muestra algo que se expresa claramente. Tenemos varias cosas, tenemos este punto que habíamos mencionado tan importante y que puede ser como la joya de la carta de Iván, que es esa capacidad de tender puentes, de hablar, de conciliar, de demás, que se para sobre el nodo, sobre el nodo norte, ¿no? Y también estimula la luna, claro que sí la estimula, pero lo estimula estimulando primero el nodo norte, ¿no? Sí, Eso sí, sí, es sí. Eso, interesante. eso es súper interesante porque nuestro nodo norte está en Libra y es un nodo norte que nos invita como proceso evolutivo colectivo a la paz, sí. Pero pues es que en la historia de Colombia vemos cómo el nodo sur genera esa resistencia, ¿no? Ese no, o sea, no me quiero salir del conflicto porque es lo que conozco, es lo que de la guerra, de la violencia, porque es lo conocido, ¿no? Y lo que Total. genera también como una resistencia al cambio. Entonces el nodo norte en esta energía librana nos llama a esto y tener acá a Lilith Mercurio, ¿no? Y ha sido pues esto, el diálogo nacional, el acuerdo nacional, el hablar, el tender puentes con otros sectores. Bueno, ha sido interesante, puede ser que también eso le funcione. Y también mira cómo el Marte, nodo norte, del que hablábamos ahora, está en una resonancia también justamente con la Luna, en una resonancia interesante con Saturno-Neptuno. Yo diría que en ese sentido más recibiendo el apoyo de sindicatos, de ciertos sectores, ¿no? Que también pues están ahí, educativos y demás, pues porque el otro habla de recortar el Estado y generar bueno, habla y no habla porque habla y luego dice que no lo dijo, pero bueno, ya vemos que tiene que ver también con toda la afectación que está recibiendo por parte de Urano, pero como que acá hay una resonancia también con esto, ¿no? Que me parece interesante y que no lo dijimos, pero bueno, él como ascendente Escorpio Virgo, esa combinación de su carta, pues habla como de venir y pulir y purgar también un poco, no en términos de destripar, pero sí en términos de la corrupción, de todo esto que no ha funcionado bien, que ha estado permeado, como tú decías, en el gobierno pues de Petro y que ha sido parte de los escándalos y de las distancias que cualquiera podría tener con ese pues gobierno, ¿no? Con Pues justa él habla razón, de claro. venir exacto, él habla de venir a limpiar y a como a purificar eso, ¿no? Que es muy de Virgo y Escorpio. Entonces, Total. esa es otra resonancia que me llama la atención. Mira tú el Saturno, por ejemplo, cómo está haciendo una oposición al Sol bueno, no la tomamos en cuenta porque está ya disociada, porque está en otro signo, aunque el Sí, programa la dibujó, pero sí está haciendo unos sextiles interesantes, ¿sí? A sí. la Luna y un trígono también al nodo norte, desde la casa 8 y desde Acuario. Sí. Sí, total. Sí, es bien interesante aquí a la Casa 8. Es un punto que definitivamente mueve la Carta Nacional. Y aquí se nos olvidó revisarlo, este punto que está recibiendo al nodo norte en términos de tránsitos, este Quirón Júpiter que está en su casa 6 que se posa allí y que le da también todo este trígono, mira tú, un trígono hacia Mercurio, esa necesidad de nombrar las cosas también, de ver el dolor y demás, y de tomar perspectivas completamente nuevas, de trabajar sobre estos radicalismos, ¿no? Es otro triángulo que no mencionamos en estos momentos. Me parece interesante, fíjate a ti aquí también que hay un dedo de Yod
es un dedo de Yod que se dibuja desde su Urano, desde su Sol hacia la Luna de Colombia, ¿no? Son puntos que van recibiendo mucha fuerza y esto nos muestra también una gran resonancia. Claramente son resonancias distintas. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos construir? No, nosotros entendemos como que llevamos un relato difícil de guerra. Tú y yo claramente apoyamos la paz, las conversaciones, aunque no sean perfectas, la Mm. capacidad de ver el dolor para poder trascenderlo, de avanzar como una nación unida, pero no unida únicamente por los afectos, sino por la capacidad de ver nuestros puntos más negros, más oscuros. Y pues Iván Cepeda nos brinda esa oportunidad. Por el otro lado, vemos a un candidato que exalta nuestros miedos, nuestros mecanismos regresivos más profundos, una violencia que tenemos instalado dentro de la piel, dentro del ADN, que también nos pertenece, pero que es difícil porque pues hay mucho derramamiento de sangre y la verdad sea dicha, aunque seamos así, no significa que seamos eternamente y no, Dios no proveerá. Dios nos dice, colabore, hermano. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto es un análisis para que cada quien lo piense. Pedimos respeto por lo que estamos exponiendo aquí. Obvio, somos seres políticos porque pensamos la sociedad y el orden de cómo queremos verla estructurada y todos nos ponemos unos lentes desde nuestra historia, desde lo que vivimos, desde nuestra propia estructura psíquica, desde el presente y la manera como lo percibimos. Tenemos absoluto respeto porque todo el mundo tenga el derecho a opinar. Hay opiniones que no necesariamente son respetables ante los ojos de uno, pero perfectamente todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Es interesante saber de dónde nace esa opinión. ¿No? ¿En dónde surge? Del miedo, de la rabia, del miedo a que me quiten lo que tengo, del miedo a la pérdida, del señalamiento externo del error o viene de la urgente necesidad de conciliar. Fíjate tú que todas las periferias y las zonas más violentas de Colombia son las que han votado por la paz. Eso dice muchas cosas. Donde Es se vive medio la país mayoría que de cosas. está en un lado y medio país que está en el otro. Estamos en Géminis, Mm. en pleno Sí, Géminis. total, total. Interesante. No, pues como tú dices, es una perspectiva, una visión que queremos compartir. eh, y que sentimos que estamos en un momento pues muy, muy crucial, ¿m? De la historia colombiana, del mundo también, que se ha tendido hacia la extrema derecha y hacia todo estos discursos nacionalistas, estos discursos de odio, bueno, tantas y tantas, el neoliberalismo, en fin, como un fenómeno, y que veremos qué sucede en Colombia. Como tú dices, me gustó mucho como ese epicentro también del sur global y que pues termina siendo en este momento también un mensaje para el mundo, ¿no? O sea, de ahí viene también lo crucial de estas elecciones, que es que se elige acá, en este centro y bueno, pues veremos qué sucede, ¿no? Y qué viene, pero bueno, interesante poder hacerlo y compartirlo contigo y esperamos que les haya gustado y que haya sido pues de mucho provecho para mirar de una manera minuciosa, estructurada y un poquito meticulosa también estas realidades y poder generarse también una perspectiva desde la astrología que como lo decíamos al inicio es también una guía. Total, total. Gracias a todos. Acuérdense de suscribirse, de prender la campanita, de compartir con aquellas personas que quieran, de pronto de querer guardar el video, de pronto de mirarlo con más detenimiento, de hacer un análisis de los que estudian astrología también, de darse cuenta cómo no podemos hacer un análisis de los puntos sueltos, sino que necesariamente vemos cómo la carta es un sistema que se entrelaza
que son hilos que se unen, que si uno jala uno se mueve toda la carta y eso hace que tenga un lenguaje riquísimo, que tenga una expresión preciosa y que nos permita ver las distintas capas que nos contienen. Claro que sí. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo, Sigrid, y estamos en contacto. Chao.